Mi nombre es Mayra López, soy estudiante de Comunicación Social y asistí a la jornada de Visualidades Infinitas. Asistí el día miércoles 26 de junio a las Visualidades Educativas. Presencié la charla que se llama Reflexiones sobre un recorrido educativo en el encierro, en el que diferentes estudiantes de comunicación graduadas de Comunicación Social presentaron cómo habían trabajado en una prisión presentando documentos audiovisuales. Presentaron un video en el que mostraban cómo le enseñaban a los presos a trabajar el periodismo a través de imágenes, especialmente en el campo audiovisual. Me pareció algo muy interesante porque es algo que a lo mejor al estar encerrados es otra forma de proporcionarles creatividad, hacer que se sientan motivados a hacer algo. Y otro panel en el que al que asistí fue Visualidades Escolares, miradas de niños sobre su escuela. En este panel nos contaban cómo se había formado una valija viajera en la que contenían los archivos de las hermanas Cosettini, en el que la valija iba circulando por las diversas escuelas de la zona de la ciudad de Rosario que la pedían, y las maestras podían ir viendo las experiencias, compartiendo ver cómo había sido la educación en esa época, cómo era ahora, qué había cambiado. Era como una experiencia enriquecedora. En un primer momento hicieron eso, después cada uno de los docentes podía ir haciendo sus aportes, y después surgió a raíz de todo esto una valija en la que se le mandaba, además de esto, plasticolas, papeles, témpera, para que los alumnos puedan dejar sus huellas, ver cómo veían a su escuela, y esa valija después iba recorriendo diferentes partes del país. Me pareció una idea muy interesante, ya que chicos de diferentes partes del país podían ir compartiendo sus experiencias, ver en qué se asimilaba su escuela, qué tenía de parecido a otras, en qué se diferenciaban, y era como una forma de establecer contactos con esos chicos que no conocían. El segundo panel al que asistí fue el Centro Cultural Gómezito del Hospital Agudo Ávila, un espacio colectivo de expresión colectiva. Experiencia de Agüitos Producciones. En este panel se mostraban cómo los pacientes, junto a algunos comunicadores, habían desarrollado Agüitos Producciones, que era generar un espacio en donde los pacientes pudiesen expresarse por medio de formatos audiovisuales. Habían hecho algunas representaciones, ficciones, tirando al lado del humor. Pero me pareció muy interesante porque era una forma de que estas personas, que muchas veces están en hospitales, puedan incluirse, sentirse incluidos. Es decir, que formen parte de un proyecto, participen en algo. Y además muy interesante el hecho de que trabajen con contenido audiovisual, porque cuando presentaban el video decía como que siempre se asociaba, que la locura no estaba asociada con las imágenes. Entonces como que era una forma de romper con esta idea. Y por último también recorrí las muestras fotográficas que se podían encontrar en el pasillo de la facultad. En sí, todas las jornadas de visualidades me parecieron muy interesantes porque es como que presentan otra forma de pensar a la imagen. No solamente como algo fijo o algo que no comunica nada. Si bien nosotros ya sabemos que una imagen comunica cosas, es como que le podemos encontrar otra vuelta, a lo mejor y cosas que no vemos en un principio, pero tal como el caso de los presos, es otra forma de estimularlos, de incentivarlos a hacer algo creativo, a que usen su imaginación. También había una muestra muy interesante sobre mandalas, construir mandala, que la imagen en sí comunica, y que es casi igual de importante como las palabras.